Bien, entonces estamos hoy a 3 de mayo en el curso de cálculo, ¿no? Grupo A. Entonces me gustaría saber si hay alguna consulta sobre los ejercicios sugeridos. Bien, que hasta la sección 14.4 tenemos ejercicios sugeridos. Listo de lo último que estudiamos fue centro de masa y momentos de inercia. Bien, esos momentos, los momentos de inercia eran necesarios para hallar las coordenadas del centro de masa, ¿no? De una lámina, por ejemplo. Bien. De hecho, todas esas ideas que nosotros desarrollamos en aquella clase se pueden generalizar, ¿sí? Y hallar el centro de masa no solo de una lámina, sino de una figura o de un sólido tridimensional. Bien. Y la generalización es totalmente análoga al caso de dos dimensiones, ¿sí? Por ejemplo, si antes nosotros teníamos que la masa de un objeto era igual a la integral doble sobre la región que me define la lámina, ¿no? De la función de densidad de la lámina, que la densidad de la lámina no es constante, depende de la ubicación, depende de XY, ρ, en esta función. Vimos que esto se explicó aquel día que esto me daba la masa, ¿cierto? Entonces nosotros si tenemos un sólido tridimensional, claro, de tal modo que su función de densidad dependa de X, Y y Z. Entonces nosotros podemos, con los mismos razonamientos, decir que la masa de ese sólido, de esa figura en 3 dimensiones, ¿no? De ese objeto, esa masa es igual a una integral triple, ¿sí? Solo que nosotros no hablamos de esto aquel día porque todavía no hemos estudiado las integrales triples, aunque la idea es prácticamente la misma. Hacer una integral doble y una integral triple es lo mismo, ocurre la misma interpretación con los diferenciales, ocurre que tenemos que hacer la integral interna primero, ¿sí? La idea es la misma, pero esas ideas pues se pueden generalizar. Sería ρ de x, y, z, por de y de z. No, el orden, coloco cualquier orden aquí. El orden lo establecemos de acuerdo a la región que tengamos, ¿no? Decidimos qué orden usar. Entonces podemos hallar el momento de inercia de figuras sólidas. Tienen 3 dimensiones. Cuando tenemos esta función de densidad, que depende de 3 variables, claro, ¿sí? Y la misma forma que se definió momento de inercia acá en una lámina, por ejemplo, el momento de inercia con respecto al eje X era Y aquí por la función ρ. Entonces acá, por ejemplo, yo quiero hallar el momento de inercia con respecto a X o Y. Tendré que colocar por aquí la distancia. Por ejemplo, quiero hallar el momento de inercia con respecto a Y de esta región sólida. Aquí tendré que colocar un X cuadrado más Z cuadrado, que es la distancia del punto al eje X, ¿sí? Entonces todas esas ideas se pueden generalizar. Que nosotros no tratamos este tema, ¿no? Solamente nos restringimos a hallar momentos de inercia de láminas y el centro de masa de una lámina. Eso fue lo que hicimos en la última clase, observando pues que esta integral doble no solo se interpreta como un volumen, el volumen que hay entre la región y la superficie, ¿sí? Que define la función que estamos integrando. No solo es eso, una integral doble. Aquí vimos otra aplicación, ¿sí? Que no solo para hallar el volumen se usa una integral doble. En ese sentido, pues, vemos aplicaciones de las integrales dobles. Bien, entonces, ¿alguna pregunta a los que están aquí presentes hoy? Por aquí en el chat colocan una pregunta, vamos a ver qué dice. Bueno, estamos viendo clase a pesar de la coyuntura social y política, pero digamos, no tenemos ningún comunicado de la universidad, los estamentos estudiantiles no han solicitado nada, entonces hay clase. Es decir, estudiamos por la mañana y se marcha por la tarde, ¿será?
Bueno, dice, profe, la verdad no entendí el ejercicio 37 de la 14.3. 14.3. Vamos a ver ese entonces. Bueno, esos son dos secciones más atrás, ¿no? No entendí esos ejercicios. Bueno, veamos. Si pueden usar el micrófono, se agradece, ¿no? Porque me pueden decir en qué no entendieron. Seamos proactivos con las preguntas, ¿no? Es decir, no entendí en esta parte, iba haciendo las cuentas hasta tal lugar y no entendí aquí y aquí. La sección de hoy es muy corta, el área y una superficie es muy sencilla. 37 de esta sección. Entonces dice en los ejercicios 37 y 38, utilizar una integral doble en coordenadas polares. Bueno, ¿se entiende? Sí, el ejercicio está interesante, ¿no? Para hallar el volumen del sólido limitado o acotado por las gráficas de las ecuaciones. Entonces, el ejercicio 37 dice interior al hemisferio. Esto define como un paraboloide, ¿sí? Esa función, voy a escribirla acá. Esta pregunta es interesante, sí. Entonces, z igual a z o f de x, y, ¿no? Podemos escribir así. Esto me define una superficie. F de x, y esto es igual a raíz de 16 menos x cuadrado menos y cuadrado. Bien. Podríamos, de hecho, graficar esto usar alguna graficadora, ¿sí? Para ver cómo es esta región. Es un paraboloide, es algo así, miren. Listo, algo así en 3 dimensiones. Por aquí coloquemos el efecto de 3 dimensiones. Pero podemos usar una graficadora, ¿sí? Online, por ejemplo, Desmos, para ver qué es lo que sucede. Aunque en este libro hay un dibujo semejante a lo que aquí está sucediendo. Es decir, que me describe este comportamiento. Y aquí dice e interior a este cilindro. Entonces nos dan una ecuación. Fíjense ustedes, esta es la ecuación de una circunferencia, ¿sí? Dice x cuadrado más y cuadrado menos 4x igual a 0. Este ejercicio está bien interesante. Bueno, aquí es a la 2. No sé si Laura Marín hizo este ejercicio o no. No, profe, yo tampoco lo entendí. Poco bueno. X cuadrado menos 4x igual a 0. Esto es una ecuación de una circunferencia, ¿sí? Pero ahí nos hablan de un cilindro. Y se entiende porque un cilindro está definido. Uno puede definir un cilindro dando la ecuación de una circunferencia. Por ejemplo, miren, voy a usar el sistema de 3 dimensiones. La X, ecuación Y, de la Z. circunferencia de la base. Es la base, ¿cierto? Del cilindro, exacto. Entonces, si me dicen la ecuación de la circunferencia, ¿sí? O sea, que el cilindro, ¿qué es? Pues trazo aquí las líneas del cilindro. Se extiende, o sea, nos están dando libertad. Z puede ser cualquier número. Entonces ahí defino pues el cilindro, como dice el compañero. Entonces, si nos dan las ecuaciones de la circunferencia, nos dicen que es un cilindro, pues ahí lo definieron, ¿sí? Es como si esta circunferencia la empezáramos a trasladar, ¿no? Subirla y bajarla. Y ahí voy subiendo voy definiendo el cilindro así. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, que todo el mundo entienda que una circunferencia define un cilindro, como lo estoy mostrando aquí, miren. Y así hacia abajo también. Y hacia el menos infinito. Eso define un cilindro. Ahora, este cilindro, su base, pues, tiene esta ecuación de esta circunferencia. ¿Dónde está esa base? ¿Centrada en qué punto? Entonces, aquí tendríamos que hallar la ecuación canónica de esa circunferencia para saber dónde está centrada. O alguien sabe a ojo, ¿sí? Diciéndolo coloquialmente, a ojo saben dónde está centrada esa circunferencia. Bueno, yo por lo menos no sé, ¿no? Tendría que encontrar la ecuación canónica. Entonces, ¿qué nos toca hacer aquí? Ese procedimiento de completar cuadrados, ¿sí? Por ejemplo, asocio las x con las x
Entonces coloco x cuadrado menos 4x aquí. ¿Sí? Y sumo por acá y a la 2. Y eso tiene que dar 0. ¿Listo? Esa es la ecuación de la circunferencia. Entonces, ¿por qué es ese espaciecito aquí? Porque yo quiero sumar algo. Voy a abrir un paréntesis aquí. Sumar o restar alguna cosa de tal modo que esto me quede un binomio, o sea, que esto sea un binomio cuadrado, ¿sí? Perfecto. Entonces, ¿qué tendría que sumar? Por ejemplo, fíjense ustedes que yo sumo aquí 4. Si yo sumo 4, que el hecho de que lo sume en un lado a la igualdad, pues implica que tengo que sumarlo al otro lado, ¿no? Porque si no se me desequilibra la balanza. Sumé 4 a los dos lados, no hice nada, entre comillas. Y ahí puedo decir que eso que quedó entre paréntesis se puede escribir como x menos 2, todo eso al cuadrado. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si yo expando esto usando la conocida y famosísima y la que hemos estudiado desde el 8º grado de bachiller, ¿no? O de séptimo, no sé, que es el primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Si aplicamos esa fórmula me da lo que está entre paréntesis. Bien, más y a la 2 igual a 4. ¿Con qué concluimos de aquí? Concluimos que el centro es ¿qué? Esta circunferencia está centrada en 2,0, ¿sí? Y su radio es 4, perdón, raíz de 4 que es 2. Creo que no es menos 2, 0, el centro. No, es 2. Cuando aquí hay un menos, es el número que está aquí después del menos. Cuando hay un más, sería, si estuviese un más aquí, sí sería menos 2. Pero si no Ok. hay, sí. Bien, entonces esa es la ecuación canónica de la circunferencia. De hecho, si nosotros, eso es una cuenta que yo hice y que ni siquiera es necesaria para resolver la pregunta que nos han planteado, ¿no? Solo que yo quiero aquí ilustrar cómo es el procedimiento, mostrar el fenómeno bien. Entonces, ubiquemos esta circunferencia. Entonces ya está centrada en 2,0, o sea que está sobre el eje X. Entonces, la circunferencia está por aquí así. Bueno, aquí, ¿sí? Su centro es en 2,0. Por aquí digamos que es el 2. Entonces de aquí se me define el cilindro. Damos el fenómeno, ¿sí? Lo que el volumen que tenemos que hallar. Entonces, aquí está el cilindro. Y la ecuación de la superficie acá, esta cosa aquí, f de xy, es algo así, ¿sí? Como un paraboloide. Entonces seguramente ese paraboloide viene bajando aquí así, ¿sí? Entonces, ¿qué volumen queremos hallar? El que se me define aquí entre el cilindro y la superficie de arriba. O sea, desde el plano XY, desde aquí, hasta acá arriba, ¿sí? Entonces el techo del cilindro no es exactamente, es algo curvo aquí, definido por esta superficie, ¿bien? Esa superficie coloca el techo. Y ese es el volumen que debemos hallar, en esencia. ¿Listo? Tenemos una idea visual de lo que está ocurriendo. Bien. Tenemos una idea visual. Ahora tenemos que plantear la integral, ¿sí? Para hallar ese volumen. Porque aquí dice usar integrales polares para hallar el volumen del sólido limitado o acotado por la gráfica de las ecuaciones tal. Entonces, primero que todo, es claro que debemos usar polares, ¿no? Porque nuestra región, en este caso, la región sobre la que vamos a integrar, es circular, miren. Es circular. Entonces, dijimos nosotros que cuando la región es circular, hay que recurrir a las coordenadas polares, porque simplifican las cuentas. Entonces, estamos en esas condiciones. Ahora, ¿cómo describo yo esta región circular? Bueno, de hecho, al inicio de la clase anterior, de la clase del jueves, yo expliqué cómo se representaban en coordenadas polares circunferencias que no estaban centradas en el origen, ¿no? Por ejemplo, si borramos aquí las cuentas, y estas cuentas que yo hice ahí eran simplemente para ver el dibujito. No era necesario
para plantear la integral. Aunque claro, era necesario ver qué estaba sucediendo, ¿no? Si no estábamos como a ciegas. ¿Cómo yo reescribo esta ecuación que me define la región que está en el piso, la región circular, en coordenadas polares? Bueno, yo sé que x cuadrado más y cuadrado es r cuadrado. Entonces coloco r cuadrado menos, aquí dice 4x, entonces menos 4x, pero en polares x es r coseno de teta. ¿Sí? Y eso es igual a 0. De aquí tengo que sacar factor común r, que da menos 4 coseno de teta, igual a 0. Entonces tengo el producto de números reales que da 0. Entonces tiene que ser que r es 0, por lo que está entre paréntesis es 0. Pero si r es 0 me estoy refiriendo al punto del origen, ¿no? R no puede ser 0. Concluimos que r menos 4 coseno de teta es 0. Por lo tanto, r es igual a 4 coseno de teta. O sea que la circunferencia que está ahí, que no está centrada en el origen, se puede representar por medio de esta relación polar, ¿sí? Diciendo que el radio se mueve en esta relación como 4 coseno de teta. Entonces, para describir esta región que está aquí interior, en polares, ¿qué tengo que decir? Primero que todo, tengo que dar un giro completo. Entonces, digo, voy a decir que teta, que es la circunferencia completa. Entonces, teta está entre 0 y 2pi. Y el radio va a variar entre 0 y el borde, que me lo da 4 coseno de teta. ¿Sí? Esa es la región, esa es esa región circular, no centrada en el origen. Listo. Ahora, ¿cómo planteo la integral? Bueno, yo sé que el techo, la parte superior, me lo da la superficie, entonces tengo que integrar esa función que está ahí, de dos variables. Entonces la integral que me da el volumen, en definitiva, para responder la pregunta, es igual a la integral doble. ¿Sí? Aquí coloco, recordemos, que cuando uso polares me queda r de teta aquí. Esto quiere decir que en la primera integral coloco la variación del ángulo de 0 a 2pi. En la segunda, la del radio, coordenada radial, que es de 0 a 4 coseno de teta. Y esto me describe la región, ¿sí? Los límites de integración. Ahora, como el techo aquí es esta superficie, entonces tengo que integrar esta superficie, esta función que está acá. Pero pasemos esta función, reescribámosla en términos de coordenadas polares. Por ejemplo, aquí yo puedo sacar un factor común, el menos, o sea que yo tengo que se está restando x cuadrado y y cuadrado. Es lo mismo que tener menos x cuadrado más y cuadrado, ¿cierto? O sea que yo tengo la función raíz de 16 menos r cuadrado. ¿Listo? Que esa es la que debemos integrar porque me da el techo acá. Al hacer esa integral, eso me da el volumen que voy a marcar a continuación. Y aquí, este volumen, es el que nos pidieron. ¿Listo? Así es que se plantea el ejercicio. Bien, ¿preguntas? Ahora, esa integral que me quedó ahí, se nota pues la integral interna, que así es la técnica para resolver. Primero hago esto aquí. Se nota que eso se tiene que hacer por sustitución, ¿no? Definiendo u igual a qué. Miren que si defino, por ejemplo, esa integral con respecto a r, tengo que definir u igual a 16 menos r cuadrado. ¿Por qué esa elección es válida? Por lo siguiente. Si u es eso, entonces de u
es igual a menos 2R por dr. Por lo tanto, du sobre menos 2 es igual a r de r. Entonces esa reacción es buena. Que aquí tengo un r de r. Bien. Entonces, si se reescribe esa integral en términos de u, ¿cómo quedaría? Bueno, lo exterior sigue igual, ¿no? De 0 a 2pi, y eso no lo hemos tocado en lo absoluto. Por de teta acá al final. Esto es lo que estamos haciendo, es lo que está en la cajita. Y es que estamos haciendo cuentas. Entonces esa parte va a quedar en términos de u escrita así, como la integral de... Cuando uno hace una sustitución, los límites de integración cambian, ¿no? Pero generalmente nosotros hacemos la sustitución, resolvemos la integral y al final escribimos todo en términos de r de nuevo. Y evaluamos los extremos, evaluamos en r con los extremos que nos dieron desde el inicio, ¿no? Pero si uno es estricto en el uso de la notación y todo, al hacer esta sustitución los límites cambian y aquí ya no me quedaría 0, sino la función que yo escogí para sustituir evaluada en 0. Y arriba me quedaría la función que yo escogí evaluada en 4 coseno de teta. Nosotros podemos dejarlo expresado así, pero no preocuparnos mucho por eso. Es decir, que apenas tengamos la antiderivada, en términos de u, lo pasamos de nuevo, hacemos la sustitución de que u es eso y usamos los límites habituales. El hecho es que aquí me va a quedar raíz de u por du sobre menos 2, miren. ¿Por qué? Porque u sobre menos 2 es r de r. Y ese menos 2 sale por acá como menos 1 medio. ¿Sí? Entonces me quedaría esa integral. ¿Cuánto me da la integral de raíz de u? Bueno, ustedes saben, u, raíz de u es igual a 1 medio. Si le sumo 1 al exponente me da 3 medios. Entonces esto me va a quedar aquí en realidad 2 tercios de u a la 3 medios. ¿Sí? Y a la final, como yo quiero reescribir todo en términos de r, ya hice la integral. Entonces es lo mismo que tener 16 menos r cuadrado a la 3 medios. Que decir que eso está a la 3 medios es lo mismo que hablar de la raíz cuadrada de esa cantidad elevada a la 3, ¿cierto? Eso es u a la 3 medios. ¿Y eso evalúa en qué límites? En 0, cuando r es 0 y r es 2, perdón, r es 0 y r es 4 coseno de teta. ¿Listo? Y aquí esta integral, bueno, se evalúa y sigo con menos 1 medio de 0 a 2pi. Por todo eso por de teta. Bien, pregunta hasta aquí. El compañero que hizo la pregunta de este ejercicio, ¿siente que ya se le respondió o no? Gracias. ¿Sí, sí se respondió? Bueno. Entonces, ¿se entendió la idea? Lo que está en ese ejercicio, lo que tenía que hacer todo el mundo. Entonces aquí pues, no sé si seguir o no. ¿Qué dice Laura Marín? ¿Será que seguimos haciendo las cuentas o no? ¿O ya es suficiente? Pues, profe, yo pensaría que como ya la empezó, termínela para que nos ¿Sí? quede ejemplo. Ah, bueno. Bueno, entonces si evalúo en el extremo superior, que es r igual a 4 coseno de teta, aquí me quedaría r al cuadrado, ¿no? O sea, elevar al cuadrado 4 coseno de teta. O sea, que me quedaría, en esa primera evaluación me quedaría 2 tercios raíz de 16
4 al cuadrado es 16, menos 16 también, por coseno al cuadrado de teta. Eso en el primer extremo de evaluación, ¿no? A la 3, todo eso. Y cuando evalúo en 0, me quedaría raíz de 16, que raíz cuadrada de 16, que es 4. Y 4 al cubo es 64, ¿no? Entonces menos es, ¿sí? Por la raíz primero y luego elevo al cubo, que está aquí. Raíz de 16. Raíz cuadrada de 16 es 4. 4 al cubo, 64. Y esto se integra de 0 a 2pi de menos un medio queda por acá. Por todo esto por d teta. ¿Listo? Bueno, aquí, este 64, bueno, esta integral yo puedo separar, usar linealidad de la integral, ¿no? Por acá me va a quedar la integral de 0 a 2pi de 64 por d teta. O sea que me va a dar multiplicado por un medio, ¿no? O sea, 64 y 2 da 32, positivo. Por acá me va a quedar un 32 por 2pi. Porque me queda la integral de 0 a 2pi de teta. O sea que es teta y lo valoro en el extremo superior, que es 2pi menos 0. Queda 2pi. Sí, o sea que la integral interesante aquí es la que me quedó en esta primera parte. Por ejemplo, este 2 tercios, este 2 se cancela con este aquí. Por acá me va a quedar a la final es menos. Ah, bueno, es que aquí nos falta además de 2 tercios, va a multiplicar el 64, ¿no? Aquí también. Nosotros evaluamos solo una parte, aquí es 2 tercios. Con el 1 medio de acá. Entonces aquí cambia algo. Ya esa integral de esa constante ahí, ¿cuánto sería? Sería 64 dividido 3. Porque esto se multiplica, este 1 medio también multiplica acá. Se cancelan los dos, menos por nos da más, queda 1 tercio. Queda 64 dividido 3 por 2pi. Esa partecita ahí. Y la primera integral va a quedar, donde aparece esa raíz y todas esas cuentas ahí. ¿Cómo va a quedar eso? Eso me va a quedar aquí un menos 1 tercio. Y aquí, que ya cancelé todo esto acá con el 1 medio. Y aquí el 16 yo lo puedo sacarlo como factor común, ¿sí? En esta parte. Que haría raíz de 16, que es 4. Listo. Por ahí salió un 4 también. Y me queda la integral de 0 a 2pi de raíz de 1, ¿sí? Porque ya saqué el factor común de 16. Esto fue lo que quedó dentro de la raíz. Menos coseno cuadrado de teta a la 3. Listo. Entonces, esta integral es complicada. Vamos a ver cómo la resolvemos aquí. Más esta parte, más esta constante acá. Entonces vamos a enfocarnos pues en hacer esta integral que va a cerrar en una cajita. ¿Listo? Ya sabemos que lo que nos dé esta integral lo sustituimos ahí, lo sumamos con lo demás y obtenemos el resultado del volumen. Entonces, ¿cuánto da esa integral? Podemos tener en cuenta algo. Como eso está elevado al cubo, eso es lo mismo que tener, por ejemplo, basado en esta observación, si yo tengo raíz de cualquier número, raíz de x al cubo, eso es igual a tener raíz de x por raíz de x por raíz de x 3 veces, ¿no? Es una observación antes de hacer la integral. Yo sé que raíz de x por raíz de x
me da x, ¿sí o no? Esto me da x, raíz de x. O sea que lo que tenemos aquí en esta raíz, esta integral se puede escribir así. ¿Sí me están escuchando bien, cierto? O el audio se dañó. No, profe, ¿se escucha bien? Bueno, esta integral se puede escribir ahorita así. Integral complicada que nos quedó ahí. Se va a poder escribir como integral de 0 a 2pi de 1 menos coseno cuadrado de teta por raíz de 1 menos coseno cuadrado. Ya no aparece el cubo. ¿Sí? De teta. Por de teta. ¿Listo? Ahora la raíz puede distribuir en este, multiplicar este primer 1 menos coseno cuadrado de teta. Entonces al final nos va a quedar dos integrales ahí por hacer. Integral de 0 a 2pi de 1 por esa raíz me da la raíz. De la raíz de 1 menos coseno cuadrado de teta restado con la integral de 0 a 2pi de la integral de coseno cuadrado por raíz de 1 menos coseno cuadrado, ¿sí? Aunque aquí conviene hacer una sustitución. Por ejemplo, nosotros sabemos que coseno cuadrado es igual a 1 menos seno cuadrado, ¿sí? ¿Por qué? Por la identidad trigonométrica fundamental. Y dice que seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. Por lo tanto, coseno cuadrado es igual a 1 menos seno cuadrado. Aunque esta sustitución, bueno, puede ser útil o no. Porque es que la idea es que podamos usar el método de sustitución. Entonces, si yo escojo u igual a todo lo que está aquí, tiene que aparecerme que de u va a aparecer una función seno por ahí. Entonces, sería aquí esto. Coseno cuadrado de teta por de teta, ¿no? Todo esto por de teta. Entonces, por aquí cuando distribuyo la raíz en esta primera integral, ¿no? Perdón, cuando distribuyo la raíz en este 1, me va a quedar una integral igualita a esta primera. ¿Sí ven ustedes? Entonces se van a cancelar estas dos raíces. Esta con una que me sale aquí cuando distribuyo el 1. Acá hay un menos. A la final de esa cancelación, ¿qué sobrevive? Sobre la integral de 0 a 2pi de menos por menos, este menos de aquí con este menos de aquí es más. Entonces me queda la integral simplemente de seno cuadrado de teta por raíz de 1 menos coseno cuadrado de teta. Entonces no tenemos ya que calcular esa raíz, esa integral de la raíz de 1 menos coseno cuadrado. Por usar esta identidad, vemos pues que se cancelan esos términos. Entonces queda integral de 1 menos coseno cuadrado aquí en raíz por de teta. Bien. Entonces aquí esta integral es el Profe, problema. ahí la raíz no interfiere. Sí, la raíz sí. Aquí quedó esa raíz. Entonces, ¿qué hacemos con esta integral? Podemos hacerla por qué. Bueno, aquí podemos de nuevo decir que 1 menos coseno cuadrado de teta, que es lo que está aquí. Usando la identidad. Nosotros sabemos que coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta, ¿cuánto da? Eso es lo que acabé de utilizar, ¿no? Sabemos que esto es igual a 1. Por lo tanto, 1 menos coseno cuadrado de teta, ¿cuánto me da? Seno cuadrado, ¿cierto? O sea que aquí estamos integrando es la función, o sea, tenemos aquí la raíz de seno al cuadrado. ¿Listo? Sin embargo,
Bueno, eso es seno cuadrado, sí. Vamos aquí. Pero no podemos ir cancelando la raíz con el cuadrado de forma tan tranquila todavía. Para que me quede seno al cubo, todavía no. Bien. ¿Por qué? Porque la función seno oscila entre 0 y 2pi. Por ejemplo, entre 0 y pi, seno cuadrado, seno es positivo, ¿sí? Y de pi a 2pi es negativo. Entonces aquí ya no me va a quedar, o sea, aquí me daría, si yo cancelo la raíz, mejor dicho, con el cuadrado, no es que quede seno de teta solito, sino que queda el valor absoluto de seno de teta. Bien. Y entonces para quitar ese valor absoluto y poder trabajar con la integral, tenemos que partir esta integral y seno de teta es positivo, entonces su valor absoluto es el mismo. Entonces de 0 a pi de seno, ahí quedaría seno al cubo de teta por de teta. Entonces aquí menos de pi a 2pi. ¿Por qué ese menos? Porque aquí sería sumando, ¿cierto? Pero como entre pi y 2pi seno es negativo, seno de teta, es un número negativo, entonces el valor absoluto le pone un menos para que quede positivo. Ustedes saben cómo funciona el valor absoluto, ¿no? Si una cantidad es positiva, la deja igual. Si es negativa, le pone un menos para que quede positiva. Y entre pi y 2pi, el seno es negativo, entonces le pone un menos. Por aquí me va a quedar menos seno al cubo. De teta de teta. Y más por menos es menos, entonces ese signo sale, podemos dejarlo así. Entonces todo el problema se restringe ahorita ya a esta integral, ¿sí? Ahora, si esas integrales fuesen iguales, todo eso se anularía, es decir, que esta integral acá daría 0. Si estos dos son iguales. Ahora, tenemos que hallar la antiderivada, una función que cuando la deriva me dé seno al cubo. ¿Tienen tablas de integración ahí? O sea, el hecho de hallar este resultado, y cuando encontremos lo que da esto que está aquí, no sé si da 0 o no, lo sustituimos en esta cajita, ¿sí? Y lo multiplicamos por menos 4/3 y lo sumamos con esto que está acá, y ya. Eso nos da el volumen, ¿sí? Ahora, la función seno al cubo, esta función, la función Profe, seno es una tengo función, que la integral de seno al cubo de u por du me da menos 1/3 de 2 más sí. seno cuadrado de u por coseno de u. Bueno, entonces tómale un capture a esto, por favor, que nos queda menos de un minuto. Gracias por su ayuda, Laura. Tómale un capture para que me recuerden estos dos resultados y enseguida continuamos porque nos queda menos de un minuto, se va a cortar la llamada. ¿Listo? El ejercicio muy interesante, bien que preguntaron. Entonces, continuamos enseguida. En 10 minuticos, si quieren van pensando en eso. En esos 10 minuticos a ver si tiene alguien una respuesta ya. ¿Listo? Varias cuentas tocó hacer, sí, pero bueno, a veces toca.